En otra vida se deshizo de mí, pero esta vez quiere quedarse. La primera vez que todo terminó para mí, lo hice con los ojos abiertos. Vi su rostro, vi su espada y vi su traición. Gabriel Pierce, el hombre que me juró amor eterno, hundió el acero en mi pecho sin pestañear. No gritó. No tembló. Solo me miró con esa misma frialdad que usaba para tratar con sus enemigos. Yo no lo era. Al menos eso creía. El filo entró como si estuviera cortando papel. Y en ese instante, todo lo que sentía por él murió conmigo. O eso pensé. La oscuridad me envolvió, y luego, de forma inexplicable, me desperté. No en otro lugar, sino en otro tiempo. En el mismo cuarto en el que me vestían para mi compromiso con Gabriel, pero con el cuerpo intacto, la piel caliente y el corazón palpitando de rabia. No fue un sueño. No fue una pesadilla. Era una segunda oportunidad. Y esta vez no pensaba desperdiciarla. Me levanté de la cama sin decir una palabra a las sirvientas que me rodeaban. Mi cabeza ardía, no de fiebre, sino de recuerdos. Cada gesto, cada palabra dulce, cada mentira disfrazada de ternura, todo volvió con una nitidez escalofriante. ¿Lady Charlotte?, preguntó Emily, la más joven del personal. ¿Desea que le prepare el tocado para su compromiso? La miré. Pobre niña. Aún no sabía que estaba asistiendo al funeral de mi sumisión. No, Emily. Cancela todo. El compromiso ha terminado. El silencio fue absoluto. Como si el tiempo se detuviera por un segundo. Pero yo no lo repetí. No lo necesitaba. Esta vez, cada paso sería mío. Bajé las escaleras de la mansión con la espalda recta, sintiendo el peso de las decisiones futuras. Mi padre estaba en el despacho, revisando papeles como siempre, ajeno a todo excepto a sus negocios. He vuelto a pensar en mi compromiso con el general Pierce, dije entrando sin golpear. Levantó la vista. Tardó unos segundos en registrar lo que acababa de oír. ¿Volver a pensar? Lo he cancelado. ¿Qué? No voy a casarme con un hombre al que no amo. Y mucho menos con alguien a quien no confío. Mi padre se levantó de golpe, sus papeles cayendo al suelo. ¿Tú te has vuelto loca? ¿Sabes lo que esto significa para la familia? ¿Para nuestra posición? Sí, respondí con calma. Significa que ya no seré un peón en tu tablero. Él se quedó sin palabras. No por respeto, sino por el desconcierto de no poder controlarme. La Charlotte que el crío jamás habría alzado la voz. Pero yo ya no era esa Charlotte. Yo había muerto. Y eso cambia a cualquiera. Esa misma noche empaqué mis cosas y me mudé al extremo norte de la ciudad, al viejo taller abandonado que había pertenecido a mi madre. Estaba cubierto de polvo, pero era mío. Un espacio donde no había mentiras, ni promesas rotas, ni rostros familiares que escondieran cuchillos. Durante las semanas siguientes, trabajé sin descanso. Reformé el lugar, empecé a bordar encargos, a diseñar prendas para pequeñas tiendas. Poco a poco, mi nombre comenzó a sonar entre los comerciantes. No como hija de los Grant, sino como Charlotte Grant, la joven que hacía vestidos que parecían cosidos con fuego y elegancia. Pero lo que más me mantenía en pie era mi otro propósito. Las desapariciones. En mi vida anterior, apenas presté atención. Un par de chicas que dejaron de ser vistas, rumores apagados entre cenas elegantes, lo suficiente para un comentario ocasional, pero no para sospechar. Ahora, con los ojos abiertos, entendí que no eran rumores. Eran advertencias. Y alguien las estaba ocultando con dinero, influencia y miedo. Pero yo ya no tenía miedo. Empecé a investigar. Visité a las familias, escuché sus historias. Todas distintas, pero con un patrón común. Todas las chicas habían tenido contacto con el ejército. O con alguien muy cercano a él. Mi corazón dio un vuelco. Gabriel. No podía demostrar nada aún, pero el simple hecho de que su nombre flotara entre los indicios me hizo temblar. ¿Y si su traición no fue solo hacia mí? ¿Y si era parte de algo más grande? ¿Más oscuro? Mi mente hervía, mis manos no dejaban de temblar cuando anotaba datos y fechas. No había lugar para el descanso. No había espacio para la duda. Tenía que saber. Tenía que entender por qué lo hizo. Y entonces ocurrió lo impensable. Una mañana, mientras entregaba un pedido en la zona más rica de la ciudad, alguien me llamó desde la puerta de una casa señorial. Charlotte Grant. Su voz. Inconfundible. Me giré. Y allí estaba él. Gabriel Pierce. Más alto que en mis recuerdos. Más frío. Más hermoso. Más letal. Y completamente vivo. Mis piernas se aflojaron, pero no di un paso atrás. No iba a darle esa satisfacción.
General Pierce, dije con el mismo veneno que alguna vez él usó contra mí. Me observó con una expresión indescifrable. Tenemos asuntos pendientes. No supe si quería gritarle, huir o golpearlo. Pero lo que sí supe fue esto: la partida acababa de comenzar. ¿Disculpa? Fue lo único que pude decir. Gabriel Pierce no parecía más sorprendido que si se hubiera cruzado conmigo en una fiesta de té. Su expresión era serena, casi amable, pero yo sabía bien que se escondía detrás de esa máscara. Yo había visto esa cara justo antes de que todo se apagara. Que ahora fingiera desconocimiento solo conseguía revolverme el estómago. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó, como si no recordara que la última vez que estuvimos solos fue el final de mi vida. ¿Y si no quiero?, dije en voz baja, clavando los ojos en los suyos. ¿Qué vas a hacer? ¿Acabar conmigo otra vez? Sus cejas se fruncieron apenas. Fue suficiente. No lo recordaba. Eso me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo alguien olvida qué fue el motivo por el que otra persona dejó de respirar? ¿Oh, acaso fingía? Lo seguí. No por curiosidad, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos en un lugar sin testigos. Donde pudiera decir todo lo que llevaba tragándome desde que volví. Donde pudiera gritarle sin miedo a ser interrumpida. Entramos en un salón amplio, decorado con sobriedad militar. Ninguna flor. Ningún color innecesario. Solo funcionalidad, disciplina y orden. Como él. ¿Qué quieres?, pregunté, sin alejarme de la puerta. Gabriel no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, como si buscara las palabras. Como si le pesara algo que aún no entendía. Me dijeron que habías regresado, dijo por fin. Que estás viviendo sola. Que rompiste tu compromiso conmigo. Mi mandíbula se tensó. Conmigo, dijo. Como si se tratara de una anécdota. Como si no fuera el prólogo de la mayor traición de mi vida. ¿Eso te molesta?, repliqué. ¿O solo te fastidia no haber sido tú quien terminó todo? No. Se giró hacia mí, y por primera vez vi algo sincero en su mirada. Me preocupa. Algo está ocurriendo en la ciudad. Hay rumores. Desapariciones. Y dicen que tú estás investigando. Eso sí lo sabía. ¿Y qué? Crucé los brazos. ¿Vas a frenarme? No. Voy a ayudarte. Las palabras cayeron como piedras. Rey. Una risa seca, hueca, casi rota. Si él creía que esa pose de Salvador funcionaría conmigo, estaba más perdido de lo que pensaba. ¿Tú vas a ayudarme?, espeté. ¿Tú, que ni siquiera recuerdas lo que hiciste? ¿Qué hice? Sus ojos se clavaron en los míos con tanta intensidad que por un momento no supe si estaba fingiendo o si, de verdad, no tenía idea de quién era o de lo que me había hecho. Di un paso hacia él. Luego otro. Hasta que estuve lo bastante cerca como para ver la leve cicatriz en su ceja derecha. Esa que no tenía antes. Tú me quitaste todo, susurré. En otra vida. En otro momento. Fuiste tú. No se rió. No me llamó loca. Solo me miró, muy quieto, como si algo dentro de él reconociera esas palabras. No entiendo, musitó. No tienes que entenderlo. Solo tienes que saber que no confío en ti. Que no pienso dejar que vuelvas a manipularme. Y si estás detrás de todo lo que está pasando en la ciudad, te aseguro que esta vez soy yo quien tomará el control. Me di la vuelta sin esperar respuesta. El pecho me ardía, el corazón se me encabritaba con rabia. Pero mientras abría la puerta para marcharme, su voz me detuvo. No sé qué hice. Pero te juro, no quiero hacerte daño. No me giré. Solo respondí, con la voz tensa y firme. Ya lo hiciste. Ahora lo único que puedes hacer es demostrar que no volverás a hacerlo. Y entonces me fui. No corrí. No lloré. Pero al llegar a casa, me encerré en el taller con las manos temblando. Porque por un instante, solo uno, algo en él me pareció real. Y eso, en esta historia, era aún más peligroso que cualquier daga. Esa noche no dormí. Pasé horas frente a los papeles desperdigados sobre mi escritorio, cartas antiguas, bocetos, informes sin firmar. Todo lo que había reunido desde que comencé a investigar las desapariciones. Eran datos sueltos, pistas inconexas, nombres tachados, pero yo sabía que había algo ahí. Una red. Un patrón. Y ahora, para colmo, él. Gabriel. El hombre que, en otra vida, me arrebató todo. El mismo que ahora dice no recordar nada. El que afirma que quiere ayudarme, como si eso pudiera borrar lo que sucedió. Como si el pasado no dejara marcas. A la mañana siguiente, el mercado estaba lleno.
Los rumores se deslizaban entre puestos como vino barato, otra chica no había regresado a casa. Una joven aprendiz de costurera, vista por última vez cerca del río, justo antes del anochecer. Nadie decía nada abiertamente, pero todos lo sabían. El miedo cubría los rostros como una bruma espesa. Se la tragó el bosque, como a las otras, murmuró una anciana al pasar junto a mí. Pero el bosque no traga a nadie. No sin ayuda. Volví a mi local, cerré temprano y me dirigí a la biblioteca familiar. Nadie de los Grant ponía un pie allí desde hacía años, y aún conservaba documentos que podrían ser útiles. Archivos antiguos, registros de criadas, permisos, donaciones, todo lo que mis padres y tíos habían querido enterrar bajo sonrisas y dinero. Y entonces encontré la carta. Estaba doblada entre las páginas de un libro de historia local. El sobre era viejo, y el papel olía a polvo y a cosas que no debían descubrirse. Reconocí la caligrafía al instante, era de mi madre. Pero no iba dirigida a mí. Estaba firmada para Nathaniel Grant, mi tío ya fallecido. El patriarca. El hombre más respetado de la ciudad. Al menos, en público. Las palabras me helaron la sangre. Nathaniel, no puedo callarlo más. Las chicas, las niñas, esto va a estallar algún día. Si tú no haces algo, yo me voy a encargar. Y si no puedo, entonces Charlotte lo hará. Ella siempre ve más de lo que parece. El papel me temblaba entre las manos. ¿Mi madre lo sabía? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué me enviaron lejos siendo niña? ¿Fue realmente por salud o para protegerme de algo más grande? Me senté en el suelo, aún con la carta en la mano. Y entonces lo escuché. 3 golpes. Secos. Precisos. Me levanté de golpe. Nadie sabía que estaba allí. Nadie, salvo yo. Y Gabriel. Fui hasta la puerta con el corazón a punto de reventar. Cuando abrí, allí estaba él. Uniforme impecable, el cabello un poco revuelto, respirando como si acabara de subir corriendo la colina. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin moverme del umbral. Vi las luces. No sabía si, se detuvo al ver mi expresión. No tienes permiso para aparecer aquí como si nada. No he entrado. Llamé, dijo, señalando la carta en mi mano. ¿Eso es importante? Guardé el papel en el bolsillo interior de mi abrigo, como si fuera una armadura. Todo es importante. Pero no para ti. Charlotte, murmuró, con la voz más baja de lo habitual. Anoche soñé contigo. Tragué saliva. ¿Qué soñaste? Estabas en una habitación blanca. Llorabas. No podía acercarme. Había algo equivocado. Algo que me impedía ayudarte. Mis piernas flaquearon. Ese lugar era donde acabó todo. Una sala blanca, fría, con rostros sin nombre. Donde entendí que nadie vendría a buscarme. Estás empezando a recordar, susurré. Él dio un paso hacia mí, pero levanté la mano. No te acerques. No quiero hacerte daño. Ya lo hiciste. Pero si realmente quieres reparar algo, empieza por ayudarme a entender por qué mi familia está metida en esto. Su expresión se endureció. ¿Qué descubriste? Lo suficiente como para saber que estas desapariciones no son recientes. Que llevan años ocurriendo. Y que tu ascenso en el ejército coincidió con el silencio de ciertos informes. La frase fue directa. No mentía. Tenía papeles que lo demostraban. Pero más allá de eso, tenía dudas que no me dejaban dormir. ¿Y si él no fue el culpable en aquella vida? ¿Y si solo fue una pieza más? ¿Y si alguien más movía los hilos? Déjame ayudarte, insistió. Si hay algo que debo recordar, lo recordaré. Pero no me dejes fuera. No otra vez. No supe qué decirle. Así que no dije nada. Solo lo dejé entrar. Porque a veces, incluso la figura más temida, es la única luz que puede guiarte entre las sombras. Gabriel pasó la noche en mi salón, sentado en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada fija en las llamas de la chimenea. No volvió a hablar del sueño. Ni del pasado. Pero su presencia lo decía todo. Era como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no podía pronunciar. Como si el aire entre nosotros guardara una memoria que no nos pertenecía, pero que seguía doliendo igual. Yo tampoco hablé. Me limité a observarle mientras ordenaba los documentos que había traído de la biblioteca familiar. La carta de mi madre. Los registros del orfanato donde algunas de las chicas habían sido vistas por última vez. Y los papeles falsificados sobre mi supuesta enfermedad infantil. Todo apuntaba a una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. A las 3 de la madrugada, rompió el silencio. Charlotte, ¿quién te envió lejos cuando eras niña? Levanté la vista. Mi madre firmó los papeles.
Pero la decisión no fue suya. Fue de mi tío Nathaniel. ¿Y ella lo permitió? Creo que intentó impedirlo. Por eso dejó la carta. Como advertencia. Como testamento. Él asintió despacio, como si algo encajara. Se levantó, caminó hacia la ventana y apoyó una mano en el marco. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Siento que te fallé. Y no sé por qué. No lo recuerdo. Pero lo siento aquí, se tocó el pecho, como si fuera una deuda que no puedo pagar. Mi garganta se cerró por un segundo. Luego me obligué a hablar. Quizá porque en otra vida lo hiciste. Me miró por encima del hombro. Sus ojos eran pura tormenta. ¿Tú crees en eso? ¿En las vidas pasadas? Creo en lo que duele sin explicación. En lo que arde aunque no haya fuego. En lo que insiste sin permiso. Él no respondió. Al día siguiente, volví a la biblioteca con una idea fija: encontrar el libro negro. Un registro personal que mi tío usaba para anotar nombres, acuerdos, negocios. No era oficial. No estaba en los archivos. Pero lo había visto de niña. Recuerdo haberlo tocado una vez, y como mi madre me apartó la mano con pánico. El libro no estaba en su estante. Pero alguien lo había movido. El polvo dejaba claro el hueco exacto, como una huella marcada con rabia. Volví al despacho familiar, el rincón más frío de la mansión. Y allí, dentro del doble fondo de un cajón, lo encontré. El cuero estaba agrietado. Las hojas, manchadas por los bordes. Y entre nombres de proveedores, donaciones, anotaciones ilegibles, había una lista. Solo una palabra la encabezaba: elegidas. Leí los nombres uno a uno. Todos femeninos. Todos jóvenes. Todas personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Mi sangre se heló. Mi nombre estaba al final. Charlotte Grant. Sin fecha. Sin comentario. Solo eso. Salí del despacho con el estómago revuelto y el corazón tambaleando. Bajé las escaleras y me choqué de frente con Gabriel. Llevaba los labios apretados y el ceño fruncido. Hay un nombre que se repite en los informes, dijo. Siempre como testigo. Siempre como último en verlas con vida. ¿Quién? Benedict Thorne. Mi primo. Tu primo, repitió, como si no quisiera creerlo. Y también el administrador de los bienes familiares. El que firmó tu internamiento. Un nudo me apretó la garganta. ¿Crees que? Creo que estamos en un avispero. Y que tu nombre estaba ahí desde antes de que tú supieras leer. Fui hasta él y le tendí el libro. Lo abrió con manos temblorosas. Y cuando leyó la lista, su expresión cambió. ¿Charlotte? Estoy en esa lista. Nos miramos. El miedo ya no tocaba la puerta, estaba dentro con nosotros. Esto no es solo una red de desapariciones, murmuré. Es un patrón. Una decisión. Una selección. ¿Y tú fuiste elegida? Y algo salió mal. Al menos esa vez. ¿Y si ahora intentan terminar lo que empezaron? Entonces que lo intenten, dije, sin temblar. Pero esta vez no pienso quedarme callada. Él me sostuvo la mirada. Y por primera vez desde que volvió, vi algo más que dolor. Vi rabia. Y algo que se parecía, peligrosamente, a lealtad. No al pasado. Sino a la Charlotte que estaba aquí. La que ya no iba a rendirse. No pude dormir. El nombre en el libro se me quedó tatuado en los párpados. Charlotte Grant. Escrito con la misma tinta que los de las chicas que ya no estaban. Como si yo hubiese sido parte de esa colección de horrores, y alguien, por alguna razón que aún no comprendía, hubiese cambiado de idea. O fallado. Pasé la noche frente al escritorio de mi madre. Aún guardaba su perfume atrapado en el cajón más hondo. Lavanda y papel viejo. Me aferré a ese olor como si pudiera volver al pasado solo respirando hondo. Como si pudiera encontrar una versión de ella que aún pudiera hablarme. ¿Por qué me sacaste de aquí? Murmuré, sin esperar respuesta. ¿Qué sabías que nadie más tuvo el valor de decir? Gabriel apareció al amanecer. No traía café. No traía consuelo. Traía un sobre. Esto llegó esta mañana, dijo. Sin remitente. Lo tomé. Papel rugoso, tinta dorada. Una sola frase. Los nombres que sobreviven también deben pagar. Tragué saliva. ¿A cuántas más crees que van a silenciar? Ya no importa cuántas. Importa cuántas quedan. Decidimos actuar. Ir directamente a Benedict Thorne. No teníamos pruebas sólidas, pero sí suficientes fragmentos para que no pudiera seguir fingiendo ignorancia. Él estaba implicado. Y si no era quien lo dirigía, al menos lo sabía todo. Y callaba. Gabriel me ofreció quedarme al margen. Por protección.
Por prudencia. Me reí en su cara. Estuve en esa lista, ¿recuerdas? Ya no se trata de prudencia. Se trata de cerrar lo que otros dejaron abierto. Nos presentamos sin avisar en su despacho privado. Benedict fingió sorpresa. Luego preocupación. Luego indignación. Un actor pésimo en una obra que se caía a pedazos. ¿De qué se trata todo esto, Charlotte? Has estado manipulando archivos, removiendo cosas que ya no deben tocarse. ¿Quieres acabar con tu propia familia? ¿Acabar contigo primero no fue suficiente? Se quedó en silencio. Gabriel colocó el libro sobre su escritorio. Explícame esto, dijo él, con una frialdad que me hizo contener el aliento. Una lista con nombres de chicas que desaparecieron. Todas vinculadas a esta familia. Incluyendo a Charlotte. ¿Qué significa esto? Benedict no parpadeó. Solo desvió la vista hacia el ventanal. Supersticiones viejas. Una forma de mantener el equilibrio. Eso decía mi padre. ¿Equilibrio? Los Grant siempre hemos pagado un precio. Para prosperar. Para mantener lo que tenemos. Un nombre como este no se mantiene limpio sin dejar algo atrás. Tuve que apoyarme en la mesa para no tambalearme. ¿Así que éramos monedas? ¿Ofrecidas a cambio de poder y conveniencia? No todas. Algunas eran necesarias. Otras, inevitables. Actué sin pensar. Cerré el puño y le golpeé en la mejilla. Gabriel no me detuvo. Solo apartó los papeles antes de que se arrugaran bajo el impacto. Ella logró escapar, dijo Gabriel. Pero otras no tuvieron la misma suerte. Y ahora vamos a hacer algo con esto. Porque ya no sois intocables. Y esta vez no vais a borrar más nombres. Benedict soltó una risa seca, rancia. ¿Y qué vais a hacer? ¿Publicarlo? ¿Contárselo a algún tribunal? ¿A quién le importa lo que pasó hace 20 años? A mí, dije. Me importa a mí. Y no necesito jueces. Solo una verdad. Y que la mancha no siga extendiéndose. Nos fuimos. No con justicia. Pero con decisión. Gabriel me tomó de la mano cuando cruzamos el jardín. No dijo nada. No hacía falta. Ese gesto, tan simple, tan firme, fue lo único honesto que tuve en semanas. ¿Estás bien? Me preguntó. No. Pero estoy lista. ¿Lista para qué? Para dar mi nombre. ¿Cómo? Es hora de contar mi historia. La verdadera. Quieren que me calle. Pues ahora voy a gritar. Y esta vez no me van a hacer desaparecer. Él asintió. Solo una vez. Y entonces, como si el universo respondiera a ese instante de claridad, sonó un golpe seco en la puerta principal de la mansión. Fuerte. Preciso. 3 golpes. Justo como en mis pesadillas. Corrimos. Abrí la puerta sin pensar. Y allí estaba. Una niña. No tendría más de 8 años. Vestía de blanco. Llevaba un sobre en las manos. Me lo tendió sin decir nada. ¿Quién eres? Susurré. Ella solo me miró y sonrió. Cuando parpadeé, ya no estaba. Solo quedaba el sobre. Temblando, lo abrí. Dentro había una fotografía antigua. Y en el reverso, una frase escrita con trazo firme. Ella fue la primera. Y tú serás la última. La fotografía no era nítida, pero la reconocí de inmediato. La niña tenía mi misma sonrisa torcida, la misma sombra en los ojos. No era yo. Pero podría haberlo sido. Y al leer la frase escrita detrás, supe que eso era justo lo que querían decir. Ella fue la primera. Y tú serás la última. Guardé la imagen como si fuera un mapa. No una pista. Una promesa. Gabriel intentó convencerme de dejar todo y salir de la ciudad por un tiempo. Pero yo ya no era esa niña enviada lejos por conveniencia. Era una mujer que había regresado al lugar donde todo empezó, con la cabeza en alto y con los nombres de todas las que no pudieron hacerlo antes. Volvimos a la biblioteca familiar. La parte más antigua del ala norte. Donde los suelos crujían distinto. Donde los secretos parecían respirar con vida propia. Allí encontramos el archivo. Oculto tras una estantería falsa, cubierto por décadas de polvo y silencio, había un registro encuadernado a mano. No era solo un libro. Era un catálogo. De nombres. Fechas. Apellidos marcados. Motivos anotados con la frialdad de quien se cree con derecho a decidir quién cuenta y quién no. Año 1978. Rebecca Grant. Estado débil. No considerada para sucesión. Año 1984. Teresa N. Sin vínculos útiles. Posible distracción emocional. Año 1999.
Charlotte G. Vínculo político fallido. Prescindible. Prescindible. Me arrodillé frente al libro como si fuera una lápida abierta. Sentí a Gabriel a mi espalda, en silencio. No necesitábamos palabras. Estábamos leyendo una historia de horror escrita con la tinta de nuestra propia sangre. Aquí están todas, murmuré. Todas las que desaparecieron. Todas las que alguna vez fueron parte de esta familia, y luego borradas como si hubieran sido errores de imprenta. Vamos a sacarlo todo, dijo él. Vamos a hacer que esto se sepa. No dijo más. No hacía falta. El escándalo estalló 2 semanas después. Con la ayuda de un periodista independiente, el único con el valor de publicar sin miedo a los apellidos que pesan, filtramos toda la información. El archivo. Las fotos. Los testimonios. Usé mi nombre. Mi historia. Lo conté todo. No me enviaron por enfermedad, dije en la entrevista. Me consideraron prescindible. Pero sobreviví. El apellido Grant se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una marea furiosa. Tíos, primos, directores de fundaciones, todos empezaron a caer como piezas de dominó. Benedict intentó huir. Lo detuvieron en la frontera con un pasaporte falso y los nervios hechos trizas. ¿Y Gabriel? Se quedó. A pesar de los periodistas. De la presión. De los fantasmas. Se quedó. Puedo marcharme cuando quieras, me dijo una noche, tumbado a mi lado, con los dedos rozando los míos. Solo dilo. No quiero que te vayas, respondí. ¿Y si todo esto nos consume? Entonces lo enfrentamos juntos. La mansión Grant fue convertida en un refugio. Un centro de memoria para las niñas que nunca regresaron. A veces camino por los pasillos en silencio, tocando las paredes con la yema de los dedos, como si pudiera sentir los ecos de las voces que antes no pudieron alzarse. Y cada vez que una joven cruza la puerta, con miedo en la espalda pero fuego en los ojos, sé que hicimos lo correcto. No todos los días son felices. Hay noches en que Gabriel se despierta empapado en un recuerdo que no quiere compartir. Y mañanas en que yo tardo demasiado en recordar que estoy viva. Que esto ya pasó. Pero entonces él me mira. Y yo lo miro. Y sé que, al menos esta vez, elegí quedarme. La última página del archivo tenía una nota manuscrita, diferente a las demás. Más torpe. Más reciente. Año 2023. Charlotte Grant. Eliminada de la lista. Excepción. Reincidente. Posible grieta. Grieta. Me gustaba esa palabra. No era una heroína. No era un mártir. No era una víctima. Era la grieta en una estructura podrida. La grieta por la que entró la luz. Y desde entonces, no he vuelto a cerrar la puerta.